Existen miles de vídeos en internet que supuestamente te explican cómo ser rentable, cómo conseguir ganancias en el trading y en las inversiones, pero prácticamente no hay vídeos que te digan cómo pasar a tener una cuenta grande, porque no es suficiente en ser rentable, sino que si eres rentable con una cuenta muy pequeña, de nada te sirve y necesitas una gran cuenta. Hola a todos, mi nombre es Dave y soy el fundador y mentor de la Academia de Trading, códigotrading.com, de la cual te dejo el link en pantalla y también en la descripción por si quieres aprender a invertir y hacer trading. Voy a poner un ejemplo porque es la forma más sencilla de entender las cosas. Tenemos una cuenta que en un año ha ganado 1.500 euros y otra cuenta que en un año ha ganado 30.000 euros. ¿Qué pasa si te digo que en ambos casos un rendimiento de 1.500 y un rendimiento de 30.000 están hechos con la misma estrategia? Un trader que es igual de bueno, que tiene una buena psicología, que hace la misma gestión del riesgo, todo es exactamente igual, pero uno en un año ha ganado 1.500 y el otro 30.000. Ahora te voy a desvelar la diferencia. Primero de ellos está trabajando con una cuenta de 5.000 y ha ganado un 30% en un año. El segundo, en cambio, está trabajando con una cuenta de 100.000 y también ha hecho un 30% anual y en las mismas operaciones, la misma gestión, todo igual. Sí, para entenderlo, porque seguramente estáis más acostumbrados a los salarios, lo ponemos en una división en 12 meses. El primero de ellos ha ganado 125 al mes y el segundo 2.500 al mes. Por lo tanto, uno de ellos puede vivir del trading y en cambio el otro no. Y no es porque no sea un buen trader y tenga una buena estrategia y una buena gestión, sino que es porque no tiene un tamaño suficiente en su cuenta de trading. Precisamente en este vídeo nos vamos a centrar en ver cómo podemos crecer lo más rápido posible una cuenta para tener una cuenta grande y no solo tener rentabilidad, sino también tener un rendimiento suficiente para poder subsistir con el trading y las inversiones. Si te quedas hasta el final aprenderás precisamente esto y si tienes una cuenta pequeña verás cuál es el mejor método para hacerla crecer lo más rápido posible. Por cierto, antes que nada, este canal, decirte que está patrocinado por Forex Tester. Es un software de simulación y backtest que llevo utilizando desde mucho antes de tener el canal de YouTube y que ha sido fundamental para mí a la hora de aprender, de simular y de backtestear, ya que me permite testear más de 20 años en el pasado en centenares de activos financieros de multitud de mercados y ha sido para mí la piedra angular en mi forma de entender el trading. Si quieres tener esta plataforma, te dejo en la descripción y en pantalla el link del Forex Tester por debajo del precio oficial y además ahora hay un cupón exclusivo con un 10% de descuento que puedes ver aquí en pantalla, también lo tienes en la descripción, donde te puedes ahorrar bastante dinero. Si te gustan este tipo de vídeos no te olvides de dar un me gusta y también aprovecha para suscribirte al canal, darle a la campanita y ¡vamos a empezar! Primero de todo, decirte que este contenido no es una recomendación de inversión. Es muy importante informarse bien antes de realizar cualquier inversión, ya que esta puede suponer la pérdida total de tu capital. Muchos piensan que una vez consigan la rentabilidad en el trading ya podrán dejar su trabajo y dejar su vida atrás y empezar una vida de opulencia y de mucho dinero, pero esto no es así porque no es suficiente en saber ganar en el trading. Se necesita también un gran capital para sacar un rendimiento suficiente como para subsistir únicamente del trading. Por lo tanto, no es para nada una buena idea pensar en ello. Incluso algunos piensan en dejar el trabajo antes de ser rentables. Todavía es una idea más descabellada. Bien, vamos a empezar por la primera de las tres fórmulas que te he dicho y se tienen que hacer las tres simultáneamente. La primera de ellas es que no dejes tu trabajo. Sigue con tus ingresos habituales. Sigue con tu trabajo para que más rápidamente tengas una cuenta grande. Lógicamente, si tienes dos fuentes de ingresos y compaginas tu trabajo y el trading, será más fácil poder ahorrar más dinero y hacer una cuenta de mayor tamaño antes de tiempo. Sé que no suena muy atractivo eso de continuar con el trabajo, pero uno requiere de ciertos sacrificios durante ciertos años hasta que ya pueda pasar a un nivel de vida distinto al que tenía. El segundo punto es que no saques nada de dinero de tu cuenta de trading. Deja que los beneficios vayan acumulándose
Y gracias al interés compuesto y dejar el capital y los beneficios, que se vaya haciendo el efecto bola de nieve. ¿Sabéis? Una bola de nieve que cuando cae por la montaña cada vez se hace más grande porque tiene más superficie para captar nieve. Pues es lo mismo. Si tú operas con interés compuesto, por ejemplo, al 1% con una cuenta de 1000, estás operando con 10 en cada operación de riesgo. Pero ¿y cuando esa cuenta ya la has llevado a 2000? Entonces es 20 lo que pones en tu inversión. Lo vamos a ver en el ordenador de aquí unos pocos minutos y te quedará súper claro cómo la combinación de estos 3 puntos, estas 3 fórmulas tan sencillas, te permitirán tener una gran cuenta muy grande en muy poco tiempo. Tercer punto, ahorra todos los meses lo que puedas. Imaginemos que puedes ahorrar 300 cada mes y esos 300 inviértelos en tu cuenta de trading, de tal manera que el interés compuesto todavía le darás más pólvora, le darás más gasolina, y en el ejemplo en el ordenador lo verás clarísimo. Si cada mes puedes hacer una pequeña aportación a tu cuenta de trading, verás cómo la cuenta crece súper rápido gracias al interés compuesto, sumándole los ahorros, ¿no?, que regularmente vayas poniendo. Antes de irnos al ordenador, si te interesa el mundo del trading y las inversiones y quieres poder mover tú mismo tu capital, tenemos una academia de trading que se llama códigotrading.com, en la que yo soy el mentor y te dejo en pantalla el link con las formaciones que ofrecemos y también lo tienes en la descripción. Y ahí podrás aprender y saber cómo manejar tus propias inversiones. Ahora ya sí que nos vamos al ordenador para ver los casos prácticos y demostrarte todo lo que te he estado explicando. Bien, ahora estoy ya en el ordenador, en financer.com, donde tenéis una calculadora de interés compuesto que funciona muy bien, muy simple, y vamos a hacer un ejemplo. Imaginemos pues que tenéis 10.000 euros para empezar, un capital pequeñito, pero bueno, que no está mal, y hagamos como en el ejemplo, ¿no?, que fuera una rentabilidad aproximada de un 30% anual. Eso es una media de rentabilidad, después puede haber años mejores y peores. Y aquí viene el punto clave. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos la capacidad de ahorrar y sumar a nuestro capital 300 euros cada mes, aparte de no quitar el dinero. Así aplicamos el interés compuesto de forma exponencial, y eso pues lo hacemos con una capitalización mensual, de tal manera que cada mes estamos sumando ese dinero. Si pusiéramos anual, significa que estos 300 los ponemos pues una vez al año, y en lugar de 300 pues es el equivalente a 300 cada mes guardados y una vez al año. Pero aquí ponemos que cada mes inyectamos ese saldo. Eso nos da, bueno, aquí está puesto 10 años, que es lo que viene por defecto, podemos mirar otras cuantías. Aquí nos da que nosotros en estos 10 años habremos puesto 46.000 euros, de 10.000 y después 300 cada mes, pero pasados 10 años, gracias a la suma de dos cosas, por un lado el interés compuesto, que es que operamos con un porcentaje por operación respecto al tamaño de cuenta, y como la cuenta la vamos dejando con el capital, va creciendo de forma exponencial. Una exponencial es este tipo de gráfico que cada vez se dispara más, y estaríamos pues en 10 años prácticamente ya cerca del $500.000 de euros, con solamente haber invertido esto, gracias a la suma del interés compuesto potenciado con ingresos mensuales, en este caso de 300. Lógicamente podemos ver un desglose año a año y ver aproximadamente cuántos años tendríamos ya una cuenta considerable. Por ejemplo, una cuenta de 59.000 a los 4 años ya empieza a ser una cuenta sustanciosa, que lo vamos a calcular rápidamente, que si con 59.972 sacamos un 30% anual, estamos ganando pues exactamente 17.900, o sea, casi 18.000. Dividido de 12 meses, pues eso serían 1.500 al mes. O sea, llegados a solo 4 años, y estamos hablando que solamente hemos empezado con una contribución, o sea, con un inicio de 10.000 y una contribución mensual de 300. Pero si queréis ver cómo cualquier persona se puede hacer millonaria en pocos años, en lugar de 10 ponemos 20, y podemos ver que a los 20 años tenemos 8 millones de euros.
Si lo vemos en barra, veremos el exponencial todavía más, porque la exponencialidad se ve sobre todo con los años, ¿no? Mirad aquí cómo el gráfico no sube y de repente a partir de los 11, 12 años dispara exponencialmente, por eso se llama exponencial. Si alguien empieza a invertir unos ahorros cada mes, pensando a 30 años vista, pues puede tener realmente cantidades extravagantes. Y vayamos a poner un ejemplo de que alguien solo tiene 1000 euros y solo puede añadir 100 cada mes. Solo puede ahorrar 100 cada mes y un capital inicial de 1000 euros. No estoy poniendo impuestos, eso según cada país tenéis que ver. Yo, por ejemplo, ahora pues hago un cálculo aproximado de mi caso, de que también se sumen impuestos. Imaginaros que yo pienso para mi jubilación de aquí 30 años, 1000 euros de capital inicial y que cada mes voy a poner 100 pensando en mi jubilación, con renta variable a una media de retorno del 30% anual. Pues ahora en rojo vemos los impuestos y mirad cómo la exponencialidad hace que aún con los impuestos, aún teniendo solo un capital de 1000 y solo 100 cada mes, pero gracias a que es un gran periodo de tiempo de 30 años y con esta rentabilidad y aún pagando impuestos, pues tendríamos 10 millones pasados esos 30 años, pues más que suficiente para una jubilación y mucho mejor que si simplemente ponemos estos 1000 más estos 100 en una cuenta de ahorros que no nos dé nada más y cada mes sumar 100, tendríamos 37.000 únicamente. De aquí 30 años solo tendríamos 37.000. Gracias a la suma de invertir, no dejar el capital en una cuenta corriente, porque 37.000 de aquí 30 años podrían ser como 5.000 de ahora. O sea, realmente esto sería muy poco debido a la inflación, ¿no? Ahora que hay tanta inflación. Bien, pues espero que os haya quedado clara la importancia del interés compuesto. Bien, espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, no te olvides darle un me gusta, que a ti te cuesta muy poco solo mover un poquito el ratón y a mí me ayuda muchísimo a posicionar el vídeo y que otras personas que le interese el mundo de la economía, las finanzas, las inversiones puedan llegar a él. Aparte, si no estás suscrito al canal, aprovecha para suscribirte y también dale a la campanita para que te avise con todas las notificaciones y visita la Academia de Trading, códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.